Moción suspensiva, con su venia, presidente. Adelante, señora diputada. Con el fin de suspender la discusión y votación del dictamen que extingue los fideicomisos que se crearon en favor de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial Federal. Sí afectan al derecho de los trabajadores y sí afectan a la operatividad de la justicia federal. Este dictamen viola el principio de independencia de los poderes, de la división de poderes, viola el principio de progresividad de los derechos de los trabajadores, viola además el principio de debido proceso en el Congreso, porque como ya se dijo, ahorita no es un tema presupuestario, la Comisión de Presupuesto no debió haber dictaminado. Debió haber dictaminado la Comisión de Justicia en todo caso. Este dictamen sí viola el principio de progresividad y es que nosotros los diputados y diputadas no podemos restringir ni anular derechos ya alcanzados, y los derechos que protegen estos fideicomisos se refiere a más de 55,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Esto es un atraco a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y por eso se están manifestando en las calles. No se trata de ministros de la Corte, se trata de miles de familias de trabajadores del Poder Judicial. Pido esta moción suspensiva por este dictamen que es cruel y es perverso. Hoy, como cuando fui presidenta de la mesa directiva de este honorable Senado, vengo a defender un principio de republicanismo, el de la autonomía de los poderes de la Unión para definir sus propias formas, tiempos y modos de administración. Hoy vengo a defender a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante la posible eliminación de algunos de los fideicomisos que representan parte de sus conquistas laborales. Que quede claro, no he venido a proteger algún tema de interés particular para quienes integran o tuvimos el honor de integrar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy vengo a hablar en favor del respaldo institucional y la salvaguarda de los derechos de 22,896 oficiales judiciales, oficiales de partes, técnicos de videograbación, técnicos de servicio, intendentes y oficiales de seguridad. Traigo a este pleno argumentos a favor de 11,314 secretarias o secretarios de tribunal, secretarios o secretarias de juzgado, directores de áreas, secretarios y secretarios de apoyo, administradoras y administradores regionales y actuarias o actuarios. Soy portadora del mensaje de 1,721 juezas y jueces, magistradas y magistrados, así como de 1,211 defensoras y defensores públicos, asesoras y asesores jurídicos que atienden a la población de menos ingresos y de menos recursos. Traigo ante ustedes una defensa de todo ese capital humano altamente especializado al que afectaremos gravemente si desaparecemos todos los fideicomisos que administra el Poder Judicial de la Federación. Muy buenos días, bienvenidos Acá en Corto. Muchas gracias a quienes nos sintonizan en Radio Río por el 94.3 de FM, así como a quienes nos ve en nuestras redes sociales. Hoy vamos a tener aquí en el estudio a personal del Poder Judicial de la Federación, Distrito 10, décimo distrito, perdón. Décimo circuito. Circuito. Gracias por la corrección, licenciado. Muy buenos días, Alfredo, y muy buenos días a ustedes. Gracias por estar aquí. Buen día. Buenos días, gracias. Buenos días, hoy vamos a tener un programa bastante movido, caliente, como acostumbramos.
Invitamos precisamente a profesionistas del Poder Judicial Federal, porque el tema de los fideicomisos, la desaparición y lo que viene más adelante, porque la defensa jurídica tiene que darse, pues es tema que amerita cada día ser tratado con mayor profesionalismo, y qué mejor que ellos, que son los directamente defensores de sus derechos laborales, pues que en un momento dado nos los expliquen. Así es, está con nosotros Osvaldo Jacobo Cortés, secretario del Tribunal Colegiado en materia penal. Gracias, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Y usted es... Horacio Arendain. Melendres. Sí. Horacio Arendain Melendres lo pusieron exactamente. Sí, secretario del Tercer Tribunal Colegiado en materia del trabajo. Bueno, pues gracias por estar aquí. Antes que nada, vamos a darles la palabra, que nos expresen lo que el 10º circuito tiene que decirnos sobre esta penable actuación de los poderes legislativo y ejecutivo en lo que yo considero que es una confrontación, no una división de poderes. Muchas gracias. Por favor, la palabra. Gracias, Iván. buenos días para todos, para la radio audiencia. Estamos aquí por una cuestión, ya es de todos sabidos aquí en México, en Tabasco, que el Poder Judicial en reciente data, exactamente a partir del 16 de octubre, empezó a realizar una serie de manifestaciones, y a partir del 19 de octubre también, oficialmente nos encontramos en paro nacional. Dentro de los discursos que se han dado en televisión, es conveniente precisar y aclarar la versión también del Poder Judicial de la Federación, con datos precisos y objetivos. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Si bien es cierto, las manifestaciones y el paro en el que todavía nos encontramos, porque cabe destacar que hubo una extensión del mismo, actualmente está hasta el 29 de octubre. El trasfondo, si bien es cierto, empezó con los fideicomisos, consideramos que el trasfondo va más allá. El trasfondo aquí es la independencia judicial. Hay un principio de derecho que data desde Montesquieu, que habla de la división de poderes. Creo que lo verdaderamente importante aquí es eso, ¿sí? Que se respete ese principio de división de poderes. ¿Y qué decía Montesquieu? La división de poderes es precisamente para no dejar el poder en una sola persona, ¿sí? Ese es un principio básico y que data desde 1740. Entonces, ante esa circunstancia, la división de poderes ha venido siendo parte de todo sistema republicano, que es en el que nos encontramos nosotros. La división de poderes constitucionalmente se encuentra contenida dentro de nuestra Carta Magna, y precisamente ahí establece que nos encontramos, nuestro país, México, en un poder ejecutivo, en un poder legislativo y en un poder judicial, sin poner a uno sobre otro. Creo que eso es lo importante de aquí, el respeto al poder judicial de la Federación como parte del Estado mexicano, como parte de toda la sociedad y como parte de esta división de poderes que construye a este país que nosotros queremos tanto y que denominamos México, ¿sí? Entonces, como punto de partida, consideraría que lo importante de todo esto, más allá de los fideicomisos, que también son importantes y que los vamos a ir viendo a continuación, lo importante aquí es la afectación al principio de división de poderes. Ok, licenciado. ¿Y usted, Horacio, qué nos dice? Digo, en los mismos términos que Iván, tal vez él no dijo una cuestión que es, creo que unánime en el Poder Judicial de la Federación. Estamos
molestos con las declaraciones que ha venido realizando el presidente de la República. Son ataques directos al Poder Judicial de la Federación. Esto es, se ha estado sobrepasando. Nos dijo flojos. Nos dijo flojos, nos dijo privilegiados, nos dijo corruptos, bueno, y un sinfín de adjetivos, ¿no? Es por ello que estamos muy molestos, porque han sido ataques directos, mentiras, desinformación a la población, ¿sí? Sobre todo eso, que está malinformando a la población, está dando datos, según él, sus datos, que son falsos. Menciónanos 3 datos falsos. Bueno, fideicomisos, dice que somos privilegiados, que no trabajamos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un horario de atención al público de lunes a viernes. De entrada. De entrada, ¿no? No de salida, ¿no? De entrada de 9 a 3 de la tarde, atención al público. Y de ahí no tenemos horario, ¿no? O sea, trabajamos hasta que terminemos nuestro trabajo. Y no nada más de lunes a viernes, lo hacemos sábados y domingos, ¿no? Sacrificando muchas cosas, familia. Sí, yo he visto, ¿no? Que, por decir, cuando vence un amparo, tienes hasta las 12 de la noche para llegar con tu escrito. O sea, Así que la es. atención es las Hay 24 personal horas. que está atendiendo, ¿no? Los centros de justicia, los juzgados que están de guardia, ¿no? Es personal que trabaja 365 días del año, ¿no? Y no se vale que nos diga que somos flojos, Sí, que no trabajamos. A veces dice cosas sin pensarlas. No, todos decimos cosas sin pensarlas, pero no lo decimos en un micrófono a nivel nacional, atacando a alguien más. Pero es que estamos ante un hecho de manipulación. En el ámbito político, en el que se maneja muy bien, y en el que no les conviene caer a ustedes porque es donde él es rey. Entonces, Claro. La manipulación. Exactamente. Sobre eso va él. ¿Cuál es el trasfondo? Aquí nos estaba mencionando el licenciado Iván, uno muy, muy cierto. Quiere de alguna manera tener el control también sobre el Poder Judicial. Exactamente. Porque esta cuestión de los fideicomisos, más allá de que se necesita el dinero para el país, como lo mencionó, lo escribió hoy Alfredo en su columna, pues bueno, el dinero sí es necesario para el país, para programas, ¿no?, sociales, pero ¿y entonces por qué se pidió un préstamo para endeudar más al país de 2.000 billones? 2 billones de pesos. 2 billones de pesos. Siendo que los fideicomisos son 15.000 millones de pesos. O sea, Sí, yo siento que esos entonces 15 mil esta millones se cuestión- van a ir en un año, ¿no? No, bueno, y los 2.000 también. Y los 2.000 también. Y eso no es lo preocupante. O sea, lo preocupante es la rendición de cuentas. Es que no nos están rindiendo cuentas. O sea, yo encantado de la vida, digo, ok, adelante, está el dinero ahí, ¿no? Programas sociales para que México salga adelante. Sin embargo, o sea, la molestia es, ¿y dónde está la rendición de cuentas? ¿No? O sea, ¿quién Sí, nos porque está hay el diciendo? antecedente, y aquí lo decía mi compañero Alfredo en programas anteriores, de que ya desaparecieron otros fideicomisos. Se habla de 700.000 millones, ¿no? 122 fideicomisos han Así es. desaparecido. Y que no se sabe dónde está ese dinero. No. Y bueno, pues dándole más poder al ejército y la marina, que tampoco rinden cuentas, ¿no? En cambio, Eso es otra cosa. eso es aparte, ¿no? Fideicomisos también hay. Sí, en No, otras en la Sedena, ¿no? Pues claro, hay en toda la administración Fíjate que pública. Hay Y tengo 177. entendido que los fideicomisos de la Sedena son 3 veces más grandes que los que hay en el Poder Judicial. Así Así es. Y de eso no se habla Te, nada. te voy a dar un dato, Gonzalo. El Poder Judicial de la Federación, de hecho salió publicado el día de ayer, el Poder Judicial de la Federación está pidiendo un presupuesto, ¿sí?, que es el 0.95% del presupuesto federal. Sí, y Punto 95, ni siquiera el 1%. 4% mayor al del año anterior, lo que representa representa la inflación. Exactamente, Exactamente. ni siquiera es la inflación, bueno, 3.3%, ni siquiera la inflación. Es lo que se está pidiendo. No estamos pidiendo cosas extraordinarias, nada más necesitamos recursos para trabajar, es todo, para que se implementen
se termina de implementar el sistema penal acusatorio, ¿no? Entonces, aquí ya estamos viendo tres casos, fíjese. Fideicomisos Así es. que están en extinción. Me habla usted ahorita, licenciado Horacio, presupuesto. Estamos refiriéndonos al 2024. Sí. Y el licenciado Iván nos hablaba de la invasión de la... De la autonomía del poder. Sí, así judicial. es. Yo creo que... Allá tenemos tres asuntos que vamos a ir desglosando paso a paso. Exactamente. Pero nos decía usted... Sí, lo que le comentaba es eso, o sea, creo que aquí lo que comentaba Horacio es bien importante, ¿no? El hecho de tomar un micrófono a nivel nacional con la figura que debe ser respetada del presidente y decir adjetivos respecto a la generalidad del Poder Judicial de la Federación sin ni siquiera conocer nuestro trabajo, es bien delicado, ¿sí? Él no sabe cuántas personas trabajamos en el Poder Judicial de la Federación. Tenemos un horario de entrada, así como de trabajadores de otras instituciones, no tenemos horario de salida, ¿sí? Dejamos ver a nuestros familiares, convivios familiares, por estar aquí. Y eso no es queja. El que está en el Poder Judicial de la Federación ama al Poder Judicial de la Federación. Yo me considero uno de ellos. Para entrar yo al Poder Judicial de la Federación me costó, y me costó estudiar, me costó un examen, me costó competir contra miles de personas y me costó estar aquí y mantenerme, ¿sí? Y para subir de puesto, otro tiempo. Lo mismo. Lo mismo. Más preparación, más... El mismo Poder Judicial de la Federación tiene una Te va escuela capacitando. federal de capacitación judicial que nos está dando continuamente cursos, Actualizaciones. actualizaciones, ¿sí? Y son Sí. abiertos para todos. El que quiera subir de categoría, Exactamente. Exactamente. lo puede Exactamente. solicitar. Así es. Entonces, día a día nos estamos capacitando, actualizando, y eso es bien importante. Eso es lo que tiene que saber la sociedad. Nos capacitamos para ellos. Nosotros trabajamos para la sociedad. No Aquí trabajamos déjame para hacer una sola persona. Aquí déjame hacer un paréntesis. Mi compañero ha dicho que el Poder Judicial no está para defender al pueblo, sino a la Constitución, hacer valer la Constitución. ¿Qué opinan ustedes ahí? Nosotros lo que hacemos es respetar la Constitución. Hacer que se Si tú respete. como quejoso dices, ¿sabes qué? Tal autoridad responsable me giró, no sé, en el ejemplo de la materia penal, ¿no? Me giró una orden de aprehensión o me vinculó a proceso, pero ni yo cometí un delito, ni yo estaba ahí y no hay datos de pruebas que me vinculen. Pero ellos ya me vincularon, ya me giraron una orden de aprehensión. Entonces nosotros estamos para hacer velar la Constitución Es correcto. y ver lo que hizo la autoridad responsable. Si la autoridad responsable dictó una resolución que no está adecuada a la Constitución, que es infundada, que no está motivada y que no tiene razón de jurídicamente hablando, nosotros le vamos a decir, ¿sabes qué, quejoso? Te amparo y te protejo contra el acto que te dictó esa autoridad responsable. ¿Sí? O sea, ese Nosotros amparo- juzgamos, si lo pudiéramos decir así, a las autoridades responsables. Sí. No juzgamos propiamente a las personas. Ese amparo provisional tan famoso, ¿ustedes entran en un estudio a priori o presentando mi escrito me lo conceden y entran a la investigación? ¿Qué pasa? Que aquí estamos hablando de dos cosas, ¿no? Una cosa es la suspensión del acto reclamado y otra cosa es el fondo del juicio de amparo, ¿sí? Si dentro de la suspensión del acto reclamado es factible suspender el acto mismo en sí, lo hacemos, ya sea de manera provisional o definitiva, mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo. Ya en el fondo del juicio de amparo, nosotros determinaríamos la inconstitucionalidad o no de ese acto dictado por la Bueno, autoridad. Ahorita le digo por qué le hice la pregunta. Porque se habla de que el Poder Judicial es una puerta giratoria, que por un lado están entrando y con los amparos provisionales lo están soltando. Pero cosa que no es así. Ustedes para otorgar un amparo provisional tienen que tener elementos que permitan darlo, ¿no? O sea, en la actuación o cómo integró la carpeta el Ministerio, ¿cómo le llaman ahora? Fiscal investigador. Así es, fiscal. Tiene que haber elementos, no lo pueden dar Es que por darlo, ¿no? aquí hay una cuestión. Voy ¿no? a bajar a buscar al magistrado que está ahí. Adelante. Ahorita
Estamos en un programa en vivo, estas cosas pasan. Así es. Así es. Entonces, a lo que ibas con tu pregunta de la puerta giratoria, aquí tenemos que ver la naturaleza o el origen, ¿no?, del Porque eso es parte de lo procedimiento. que dice el presidente. El Poder Judicial está al servicio de la oligarquía y los delincuentes de cuello blanco y una puerta Sí, giratoria. pero también yo creo, estoy seguro que está mal informado o no quiere ser informado de cómo funciona el sistema penal. Yo creo que mexicano. manipula, Bueno. porque es un hombre muy inteligente y tiene muchos años caminando. Ok, entonces malinforma a la población sobre lo que es el sistema penal mexicano. Porque todo inicia con una denuncia, con una querella, o hay delitos que se siguen por oficio. ¿Quién los persigue o quién hace esa investigación? La El fiscalía. fiscal. ¿El fiscal de quién depende? ¿Sí? Tenemos tres poderes: el ejecutivo, vamos a ponerlo en el centro, el legislativo y el judicial. La Fiscalía General de la República pertenece al Poder Ejecutivo. Aunque digan que es autónomo. Bueno, ok. Entonces, ellos realizan las investigaciones. Si realizan una investigación deficiente, ¿sí?, y la presentan a un juez, ¿sí?, judicializan la carpeta de investigación defectuosamente, bueno, un juez no puede corregir la plana. ¿Sí? Hay dos partes, ¿no? La persona que está imputada y la persona que está haciendo la imputación. Si hacen mal una imputación, el juez no puede corregir la plana. ¿Sí? El juez, con los elementos que tiene, da su determinación. ¿Sí? Muchas de las ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, desgraciadamente la Fiscalía ha integrado mal la carpeta de investigación. Y los abogados, déjame te digo algo, los abogados defensores, en la mayoría son defensores de oficio, ¿sí?, que tienen una gran capacitación, ¿sí? Bueno, buscan esas deficiencias para poder liberar a las personas que son sus clientes. por así Conocen los decirlo. recovecos de Hacen la su ley. trabajo, ellos hacen su trabajo. Si la Fiscalía, que depende del Poder Ejecutivo, no lo realiza, ¿sí?, bueno, el juez da una determinación simplemente, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de presenciar un juicio oral donde ponen a disposición del juez a una persona por portación de arma y le dice el juez, ¿por qué me lo traes? Disparó, lesionó. No, es que portaba una... ¿Y dónde dice que por portar un arma? Ustedes lo debieron de haber sancionado, pero no traérmelo. No, es que me dijo mi jefe que lo pusiera a disposición del juez. O sea que tu jefe está por encima de la Constitución. Así es. Bueno, entonces te digo, con casos como el que mencionas, digo, hay muchos. Entonces, no hay que achacarle al Poder Judicial todas estas cuestiones, que la puerta giratoria. Bueno, si todos hacemos nuestro trabajo, ¿sí?, Y bien hecho. esto va a funcionar. No hay una puerta giratoria. No hay puerta giratoria. ¿Sí? Simplemente hay que hacer bien el trabajo. Sí. Y también preguntaba lo del el amparo provisional, porque algo que ha estado manejando el presidente mucho en contra de ustedes, por decir ese amparo que se concedió para que no se distribuyeran los libros en 2 estados, creo que Guanajuato y Chihuahua, me parece. Y dice él, mire, en 24 horas les concedí un amparo y no podemos distribuir los libros. Lo que no dijo es que el amparo provisional se debe de hacer en 24 horas, ¿no? Sí, ¿O cómo está el término? Sí, así es. Lo que pasa es que ahí es una cuestión técnica, ¿no? El juicio de amparo como tal, ya lo hemos dicho anteriormente, es una institución de creación exclusivamente mexicana. De hecho, 2 son sus autores, Mariano Otero y Crescencio Rejón, que son los que instituyeron a este juicio de amparo como tal, ¿sí? Precisamente la palabra amparar, el verbo amparar, dio lugar a lo que es ahora el juicio de amparo. Pero amparar ¿contra qué? Contra actos y omisiones de las autoridades que afecten mis derechos humanos, ¿sí? Entonces, dentro del juicio de amparo como institución, pues está lo que es la suspensión del acto reclamado, que se conoce, y el fondo del juicio de amparo. La suspensión es inmediata, ¿sí?,
puede ser suspensión de plano, puede ser suspensión de oficio, se resuelve dentro de 24 horas. 24 horas. Y, ya, esa es la respuesta que yo esperaba. ¿Y para qué es esa suspensión? Para mantener las cosas en el estado que guardan, incluso En el estado que estaba. Así es, incluso se puede dar a este efecto de que se le den un efecto restitutorio a la misma. Pero eso ya es abundar más, una cuestión técnica, y nos apartaremos un poco, sería materia de otra conversación. Pero sin embargo... Son parte de los ataques. Ah, bueno, sí, ya ha pasado. Usted platicando. Exactamente. Y yo creo que por eso la manifestación, o el paro nacional que estamos ahorita todos, ahora sí que con fuertes y firmes, como siempre lo hemos dicho, es precisamente tener un movimiento de concientización de la sociedad para que sepan qué es lo que hacemos, quiénes somos. Porque como decía Horacio, muchas veces dicen, no, pues ya el Poder Judicial de la Federación pues ya soltó a tal delincuente, ¿no? Pero espérense, es que nosotros no soltamos, o sea, nosotros revisamos a las autoridades responsables, y si la autoridad responsable no realizó una buena investigación, no integró una carpeta de investigación de manera adecuada, no se le puede corregir la plana. Para eso es el Estado de Derecho, para eso hay una Constitución, porque si no, imagínese, o sea, estás mal, pero no le hace, acá te la corrijo, y listo, ¿no? Pues no se puede. Digamos, no se les libera porque sea inocente. A lo mejor es culpable, pero no me das los elementos para sentenciarlo. Y así, digo, rápidamente te voy a hacer mención que el presidente dice que la puerta giratoria, pero hay otros casos en donde la fiscalía funciona perfectamente, ¿no? O sea, usa todo el poder del Estado para inculpar a alguien inocente. Ahí está el caso de duda razonable, ¿no? O sea, todos vimos, ¿no? El uso total del poder. Exactamente. Sí. Entonces, ¿y ahí qué? ¿No? Ahí bueno, sí. Sin embargo, ahí no se habla de que el Poder Judicial hizo su trabajo y, bueno, viendo todas estas arbitrariedades de la autoridad, concedió la libertad de esta persona, ¿no? O bueno, repuso el procedimiento para que se llevaran a cabo ciertas investigaciones, se llegara a la verdad de los hechos. Entonces, no habla, o sea, si nada más vamos a hablar de una de las versiones, pues está muy fácil, ¿no? Yo también puedo estar hablando maravillas del Poder Judicial, ¿no? Y cosas con las que estoy en desacuerdo del Poder Ejecutivo. Por eso celebro que estén hoy aquí, porque creo que se tardaron en darnos a conocer su versión. Esto se veía venir y esto va a avanzar. Claro. Esto es el inicio nada más. Y es que, ¿sabes qué, Gonzalo? No es que nos hayamos tardado, es que el Poder Judicial de la Federación, o sea, lo que nosotros hacemos, pues es nuestro trabajo, o sea, nosotros nos defendemos con nuestro trabajo. O sea, estamos ahí atrás del escritorio, estamos en los juzgados, estamos en el centro de justicia, estamos en los tribunales colegiados, en los tribunales de apelación. Ahí es nuestra defensa. ¿Sí? Sí, pero, entiendo. Bueno, tuvimos que salir a las calles, no sabíamos salir a las calles, ahora lo hacemos. Y yo critiqué, digo, ¿por qué salir a las calles? ¿Por qué hacer político algo que se debe dirimir conforme a la ley? Ahora lo entiendo, sí, están socializando esta situación, este conflicto, vaya. Exacto, porque nuestro discurso, insistimos, no es político. Nuestro discurso siempre va a ser jurídico. Nuestra mejor forma, como decía Horacio, la mejor forma de legitimar el trabajo del Poder Judicial de la Federación es a través de las sentencias, ¿sí? Esa es nuestra forma de legitimar y de decirle a la sociedad, aquí estamos. Estamos para proteger tus derechos humanos en caso de que esos sean transgredidos. Sin embargo, en esta ocasión, como bien lo decía Horacio, pues pasaron la línea entre un poder y otro. Están transgrediendo la división de poderes. Está tratando de un poder ejecutivo, un poder legislativo, manipular en su caso a la sociedad para ver al Poder Judicial de una mala manera. Y no es así. El Poder Judicial es autónomo y es tan importante como cualquiera de los otros dos. Claro. Nuestro trabajo, insisto, no es político, pero en esta ocasión la mejor manera de manifestarnos es salir a las calles, pero todas las manifestaciones, y si lo han visto ustedes, han sido pacíficas.
Todas las manifestaciones que hemos hecho A mí me tocó han un sido bloqueo sin en la manipulación. casa, pero un bloqueo de minutos. Así se Así es. quitaban. Y digo, sí, causa molestia, pero logras pasar. Hay unos bloqueos que te quedas ahí toda una noche en la carretera. Exactamente. O sea, Sí. no llegaron a ese grado, vaya. Les estaba yo preguntando, o bueno, nos estaba usted diciendo, licenciado Iván, de quiénes somos. Y eso es importante, que la ciudadanía sepa qué es el Poder Judicial. Porque una vez me dicen Poder Judicial, otra vez me dicen la Judicatura, otra vez me dicen la Suprema Corte, magistrados, jueces, y queda uno ahí perdido. ¿Cómo está estructurado? ¿Qué es el Poder Judicial? Mire, el artículo, para ser más precisos y objetivos, el artículo 94 de la Constitución nos habla en dónde se deposita el Poder Judicial de la Federación. Literalmente establece en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito, en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito. Técnicamente y constitucionalmente, eso es lo que conforma el Poder Judicial de la Federación. Insisto, como parte importante de todos estos instituciones, organismos que te acabo de mencionar, desde la Suprema Corte hasta los juzgados de distrito, los puntos importantes o el punto esencial es el juicio de amparo. El juicio de amparo es la institución que tiene toda la ciudadanía para, en caso de sentir o que les sean transgredidos sus derechos humanos, comparecer ante nosotros a través de ese juicio, a través de ese amparo, para nosotros definir si se violaron o no los mismos. ¿Cuál es la diferencia entre Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Judicatura? Ok. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está integrada por 11 ministros. Y funciona en 2 salas y en pleno. El pleno está integrado por los 11 ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un presidente, que en este caso es la señora presidenta Norma Piña, y hay 2 salas, las cuales están integradas por 5 ministros cada una, en las cuales no actúa la ministra presidenta. Y el Consejo de la Judicatura Federal está integrado por consejeros de la Judicatura, señores consejeros, y por la presidenta, que es la misma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña. Pero los consejeros no tienen nada que ver con los ministros. No tienen que ver nada con los ministros, sin embargo, realizan actos, digamos, de administración del Poder Judicial Federal. Es quien maneja los dineros, digamos. Pues se maneja, aparte del dinero, se maneja Los nombramientos y todo eso, lo administrativo. Sí. Aparte de los recursos materiales, el recurso humano, los inmuebles, las capacitaciones. todo se filtra, ¿sí?, del Consejo de la Bueno, Judicatura. vamos ahorita a poner un video. Tenemos ahí unos de Mier, tenemos uno como Mier 1. Quiero que lo vean bien para que platiquemos sobre lo que dice. Adelante. En Morena defendemos la justicia, no los privilegios y el derroche a costa de 55,800 trabajadores. Uno de los mayores problemas y más del Estado mexicano es que quienes controlan el Poder Judicial Federal, salvo muy honrosas excepciones, se han convertido en el obstáculo principal para garantizar un efectivo Estado de Derecho. En Morena, esta reforma, que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es legal, falso que sea ilegal, es pertinente y sobre todo es necesaria. Está apegada a la división de poderes. Nadie le niega el control constitucional a la Suprema Corte. No vamos a permitir. Pues esa es la postura de Morena en la Cámara de Diputados.
dicen que los ministros obstaculizan el ejercicio de la justicia. Y también dice que lo que ellos hicieron es legal y apegado a la Constitución. Quienes conocen la Constitución aquí están sentados con nosotros. ¿Qué nos podrían decir al respecto? Y se integra aquí con nosotros, por motivos ajenos a su voluntad no había podido llegar, el magistrado del Tercer Tribunal Colegiado de Materia de Trabajo, Alfredo Barrera Flores. Gracias. Bueno, pues le damos la palabra. Micrófono para que se escuche un poco mejor. No, o directamente con este, ¿verdad? Bueno. Ya escuché a mis compañeros Horacio e Iván hablar sobre algunos temas que tienen que ver con la independencia y con la relevancia del Poder Judicial de la Federación en nuestro país. La importancia también del trabajo que hacemos todos y cada uno de nosotros, ellos como secretarios de tribunal, los mandos medios, los trabajadores operativos, todos los que participamos en esta tarea de administrar justicia, hasta los titulares, como un servidor, magistrados de circuito, jueces de distrito, ministros, hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este discurso que se ha venido dando en los últimos meses parte de ideas políticas de confrontación y de debilitamiento del Poder Judicial de la Federación por parte del Poder Ejecutivo, apoyado por el Poder Legislativo. Se ha discutido por las diferentes fracciones parlamentarias en estos debates sobre la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para la extinción de estos fideicomisos y otras reformas que se planean hacer el próximo año en torno al presupuesto que tiene asignado, que además el presupuesto es parte de las garantías que en cualquier país deben valorarse para la independencia judicial. Un presupuesto adecuado, suficiente para poder afrontar las altas demandas de la población en asuntos. Es una garantía de independencia judicial, no es un lujo, no es un favor que se haga, es uno de los principios de la independencia judicial el contar con un fideicomiso digno y suficiente para el trabajo. Entonces, se ha partido de estas ideas que tienen más contenido político que jurídico. Si tuvieron oportunidad ya mis compañeros de hablar un poco sobre fideicomisos, son fideicomisos que están destinados a satisfacer necesidades de todos los miembros de la Judicatura Federal, no únicamente, creo que los ministros son los que menos tienen o obtienen beneficios de estos fideicomisos. Entre los fideicomisos que se están extinguiendo hay uno del que no se habla mucho, que es el que tiene que ver con la Administración de Justicia, con la implementación ahora del sistema acusatorio penal y el sistema de justicia laboral. Fue necesario reorganizar la estructura del Poder Judicial de la Federación para la creación de nuevos tribunales, tribunales enfocados a este sistema acusatorio, salas de audiencias. Todo eso es parte del contenido de estos fideicomisos. Desde luego, hay otros aspectos que tienen que ver con prestaciones como pensiones complementarias de titulares y también de algunos mandos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay otros también que tienen que ver con mis compañeros que se relacionan con gastos médicos extraordinarios. Tenemos un seguro de gastos médicos mayores desde hace muchos años, desde la administración o antes del ministro Genaro David Góngora Pimentel, pero en ocasiones por enfermedades graves estos fideicomisos que cubren estas enfermedades o padecimientos extraordinarios se agotan. Entonces, la necesidad de pagar otros gastos adicionales se satisface precisamente con este fideicomiso. Tenemos otro de vivienda que también se ha discutido mucho en las cámaras. La ministra Olga Sánchez Cordero lo definió de manera muy concreta, muy correcta. Es un fideicomiso que permite a titulares
del Poder Judicial de la Federación bajo una aportación que se hace mensualmente. Gozar de una vivienda básica, una vivienda prácticamente sencilla. pagar una renta. ¿No? Así es. Están regalando. Por eso yo insisto que esta reforma que se está implementando no únicamente es inconstitucional, sino que además atropella derechos económicos de nosotros como trabajadores, porque estos fondos no únicamente derivan de recursos públicos, sino también de aportaciones individuales que nosotros como trabajadores aportamos en algunos fondos, en algunos casos concretos, por ejemplo, para el mantenimiento y habitación de estos inmuebles. Esto es bueno que lo diga usted, porque la percepción que se tiene, o los datos que tiene la mayoría de la población, por lo que dice el presidente, es de que estos fideicomisos fueron creados y el dinero que está ahí es a partir de subejercicios. ¿Qué son los subejercicios? Dinero destinado al presupuesto del Poder Judicial que no fue ejercido y que debió de haber sido reintegrado a la Tesorería de la Federación. No lo hacen y crean un fideicomiso. Eso es lo que dice el presidente. Usted nos dice que, pues sí, hay dinero público ahí, pero también hay dinero de los trabajadores. Exactamente, sí. Desde 1998 se genera esta idea de crear con recursos que no se ejercen por parte del Poder Judicial de la Federación estos ahorros, estos fideicomisos, pero además se nutren en la actualidad de aportaciones de los trabajadores. Y el Poder Judicial de la Federación en esos años, a diferencia de otras entidades de la Administración Pública Federal, crea estos ahorros. Muchos de estos subejercicios nunca ni siquiera fueron puestos de conocimiento de la gente. En cambio, el Poder Judicial de la Federación, en el ejercicio de estos fideicomisos, ha sido auditado año con año. Que no se había observado. Y no se han encontrado, se han hecho algunas observaciones comunes, pero nunca se ha observado algún mal funcionamiento, algún desvío, cosa contraria a lo que sucedía con otras entidades de administración pública desde esos años, que nunca se sabía dónde estaban destinados esos recursos que no se habían ejercido. Entonces, es por todas estas ideas de tipo jurídico, económico y político que se está con mucha fuerza iniciando apenas este movimiento, que además no tiene únicamente el propósito de defender cuestiones económicas. El fondo del movimiento, el fondo de esta inconformidad, de esta molestia de todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación de manera inédita, porque en la historia de nuestro país nunca se había dado un movimiento de esta naturaleza, y aquí en Tabasco ha sido muy poderoso, muy fuerte, muy presente, es que se respete la independencia judicial, la dignidad de mis compañeros trabajadores, de otros compañeros titulares, para que a futuro la gente, la sociedad vea diferente al Poder Judicial de la Federación, que no se deje confundir o engañar por entes de gobierno que no conocen en lo absoluto ni el funcionamiento ni la relevancia del Poder Judicial de la Federación, como el presidente y el Poder Legislativo. Sí, una de las cosas que yo miraba, lo que hablaban del subejercicio, es que asegura el presidente que no regresa el Poder Judicial de la Federación el subejercicio, y eso es falso. La oficial mayor Gisela Morales demostró con documentos públicos la forma en que año con año el Poder Judicial regresa los subejercicios a la Secretaría de Hacienda. El año pasado regresaron exactamente casi 3,000 millones de pesos de los subejercicios, y lo que queda exactamente en los fideicomisos es lo que decía el magistrado. La aportación que hace todos los trabajadores precisamente para sostener esos fideicomisos, que al final de cuentas repercuten exactamente en las madres que no tienen dónde cuidar a sus hijos, y hay fideicomisos para las guarderías, que ellas puedan trabajar mientras sus hijos están seguros. Así es. Así es, tienen impacto estas reformas, no solamente en los mandos superiores, como también se ha tratado de confundir, sino
en las madres trabajadoras, en los compañeros mandos medios que además tienen la aspiración en algún momento de ascender en la carrera judicial y poder obtener esos derechos ganados en muchos años. Y que hay la apertura del Poder Judicial. Así es. Al contrario del Poder Ejecutivo, que Así es. son cargos designados. Acá tu capacitación y aplicando exámenes puedes ir subiendo de categoría. Sí, son estímulos además que uno ve cuando inicia en la carrera judicial. Voy a tener una mejor calidad de vida, voy a darle una mejor vida a mi familia y además, eso desde el punto de vista familiar, personal, social, pero también las garantías judiciales que tenemos todos como juzgadores, como operadores del sistema de justicia federal en México y también los locales, es un salario digno que permita a quienes ejercemos esta función, que tenemos como vocación exclusiva el impartir justicia, no estar en una situación que pueda, por mínimo que sea, afectar nuestra independencia judicial, que no tengamos que depender de alguien o de otra persona, otro poder. Tenemos que tener unas prestaciones dignas porque lo que se sacrifica y lo que se destina al ejercicio de la administración de justicia es mucho. Es tiempo, es salud, todo lo que está protegido por estos fondos. Y la vida, en muchos casos. Yo conozco uno, ahorita se lo voy a comentar, Sí. aquí en Tabasco precisamente. Ustedes lo deben haber conocido, el juez que sentencia al pelón de Playas. Al día siguiente lo movieron. Tuvo que cambiar de ciudad porque estaba en riesgo su vida. 2 juzgadores ya en Tabasco en los últimos. Yo he estado aquí en Tabasco ya 5 años. Ya por ello me considero también muy tabasqueño. Ya tomó pozol. Sí, ya tomé pozol y muy contento de sentirme así. Ya van 2 jueces que por razones de seguridad han sido trasladados de Tabasco a otras Y ahí ciudades. se ocupan esas viviendas de esos fideicomisos. Así es. Pero fíjate que hay una cosa que estaba hablando el magistrado y los licenciados, y es que aquí en el Poder Judicial tú vas escalando conforme vas ganando tus propios lugares en base a tu esfuerzo. Y yo es una de las cosas que comentamos en programas anteriores, que este debate ha crecido contra todos los fideicomisos que ha desaparecido el presidente, porque aquí se está enfrentando a gente pensante, a verdaderos profesionales del derecho. Y esta gente sí tiene la capacidad de defenderse, de esgrimir jurídicamente lo que son sus derechos y defenderlos, comparados con el Poder Ejecutivo, como tú lo comentabas, donde el presidente abiertamente ha declarado que él lo que necesita es lealtad. 90% de lealtad y 100% de capacidad. Entonces, es muy diferente. Si me permiten, tenemos muchos comentarios. Me imagino que algunos han de ser a favor de ustedes, algunos han de ser en contra. Aquí le damos lectura a todos. Los que me aparezcan, porque no aparecen todos. Conforme van pasando, se van borrando o van saliendo de... Bueno, Rubén Osorio, nunca he visto, es increíble que el Ejecutivo pueda hacer lo que se le dé la gana. Hoy en día tiene mayoría en la Cámara y el día que pierda esta mayoría va a desconocer también al Legislativo. Es capaz, increíble. Lili Ortega, despéjense. Viví González Suárez, dignidad para el Poder Judicial de la Federación. Sonny Vico, excelente explicación de las causas del movimiento y de la utilidad de los fideicomisos y presupuesto. Karina Melendres, debe ser familia, ¿verdad? Sí, es compañera. Es compañera. José Eduardo Méndez, Torre, Diana E. Chávez, Sánchez, etiquetó personas para que vean el programa. Nori le respondió a José, magnífica entrevista. José Peck, magnífica entrevista, Gonzalo, pero están desviando los entrevistados de los privilegios que por años han pactado cuando han presentado pruebas a ellos, y el legislativo ha dicho que partidas les están quitando, pero a los de arriba. He visto marchas en la ciudad y todos los que marchan son de rasgos finos, que son los recomendados para trabajar en ese poder, apoyados por los familiares y amistades de esa alta sociedad. Lo que se quejan ellos... Perdón, está larguísimo.
Perdí. Lo que se quejan ellos de que trabajan y dejan cosas por cumplir como si fueran los únicos en esta sociedad de lo que hacen, así como médicos, enfermeras, maestros, choferes, labores domésticas. Así que no salgan con esos cuentos, se están defendiendo los privilegios de sus altos mandos, a ellos no les afecta en nada. Lili Ortega, José Peck, no llame privilegios a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Le invito a investigar e informarse en cómo la desaparición de los fideicomisos sí afecta al personal operativo de los juzgados de distrito y tribunales. Entonces así comprenderá la inconformidad y de lo que aquí se está hablando. Nori Padrón, por favor, escucha con objetividad la entrevista. Están agrediendo la independencia del Poder Judicial de la Federación, que es el único que te defiende de los actos arbitrarios de los poderes ejecutivo y legislativo. Navarro Margarita, qué triste que juzgue a personas por su apariencia, sin saber el esfuerzo que hay detrás para poder ingresar al Poder Judicial de la Federación. Mínimo debes tener una licenciatura y además presentar exámenes. Si en el Poder Judicial de la Federación, ¿quién podrá proteger los derechos de los médicos, enfermeras, maestros, choferes y labores domésticas? El Poder Judicial ampara y protege los derechos de todos, no distingue clase social, género. Son 55,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación quienes defienden los derechos de los trabajadores porque sí les afecta. Y así hay varios. Lo vamos a perder de... Yo quiero tomar la palabra y agradezco los comentarios, buenos, malos, todos se aceptan. Y como decía Alfredo, en el Poder Judicial, y como dice un lema que tenemos en el movimiento, somos abogados, no somos acarreados. O sea, estamos preparados, somos personas que con la preparación que tenemos buscamos dar lo mejor, impartir la mejor justicia para todo aquel que se acerque al Poder Judicial de la Federación, ¿no? Para todo aquel que se vea vulnerado en sus derechos. Tenemos, por decir lo mínimo, diplomados cada 6 meses, tomamos diplomados, maestrías, somos gente preparada realmente, como lo decía Alfredo, correctamente. Y no estamos en este momento diciendo que trabajamos mucho, que sacrificamos, sino solamente estamos haciéndole ver a la población lo que realmente hacemos, ¿sí? Que es contrario a lo que dice el presidente, que somos flojos, que somos brazos caídos. ¿En dónde? Yo nada más quiero que la población despierte, ¿sí? El Poder Judicial los defiende, que México abra los ojos, que vea que este movimiento no es una cuestión política, que no solamente afecta al Poder Judicial, afecta a todo México, afecta a todo México. Nuestro horario, como lo dije hace unos momentos, es de lunes a viernes, atención al público, de 9 a 3 de la tarde. En ese horario nos puedes encontrar sin ningún problema. Y después de ese horario también estamos ahí trabajando. Sin embargo, según datos de la Presidencia de la República, está publicado en la página oficial, la agenda oficial del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, jueves 26 de octubre. El Presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, realizará la siguiente actividad. A las 7 horas, encabeza conferencia de prensa en Salón de Tesorería de Palacio Nacional. La mañanera. Se acabó. Se acabó. Es todo lo que hizo. No hay más. No hay más. Esa es la actividad. Del día. Digo, o sea, perdón, yo sí trabajo. No hago mañaneras. Nosotros sí trabajamos. Entonces no se valen esos ataques. No se valen esos ataques que sí están quitando los fideicomisos y están malinformando a la población que tenemos privilegios. No va por ahí. Va por la independencia judicial. Va por la independencia judicial. Por eso estamos con este movimiento. Por la independencia judicial. Desgraciadamente tenemos poco tiempo. Si ustedes gustan, nos podemos dedicar a otro programa. Sí. Pero vamos a dedicar estos minutos a lo que nos digan, lo que vinieron a darle a conocer al auditorio. Muy importante, a partir de los comentarios que muestran este desconocimiento, que parte de esta campaña y que además se invita al auditorio, a los jóvenes, a las señoras, a los trabajadores de aquí de Tabasco, del día a día, a los taxistas, a los que tienen locales, a toda la gente que está alejada de esta actividad. Algunos sí están a veces
inmiscuidos en conflictos judiciales, legales, pero a quienes no, que se acerquen, que conozcan realmente a la gente que trabaja, que no se dejen confundir por estos estereotipos del tipo de gente que trabaja en el Poder Judicial, que si son privilegios. Escuché comentarios ahí de cómo eran las personas. Es por este desconocimiento, que se acerquen, que conozcan quién trabaja, quién es el oficial judicial, quién es el actuario, quién es el secretario, la secretaria, el juez. Esto les va, independientemente de la relevancia que tiene cada asunto y lo que se le beneficia, como ya comentaron hace rato, en un juicio de amparo para proteger sus derechos, que conozcan quiénes integramos la judicatura, que sepan lo que se debe vivir para alcanzar determinados cargos, para que puedan conocer y juzgar mejor nuestra actividad. Sería de mi parte todo. Gracias. Sí, de mi parte, gracias por la audiencia. Saludos a todos los radioescuchas. Aquí lo importante, insisto, este paro nacional tiene como un objetivo principal que se dé el lugar al Poder Judicial de la Federación que se merece. El Poder Judicial Federal, como lo hemos dicho en las manifestaciones, no únicamente somos los trabajadores de base. El Poder Judicial de la Federación somos todos los mexicanos. Insisto y lo he reiterado, si se debilita el Poder Judicial de la Federación, se debilita a México. Lo importante de esto es que se le dé el respeto al Poder Judicial Federal que se merece, no por nosotros únicamente, sino también por México, por un mejor México. Bueno, yo también quiero agradecer el espacio que nos brindaron y reiterar a la población lo que acabo de mencionar, que por favor despertemos, ¿no? Que veamos más allá de lo que está sucediendo en México, ¿no? Que seamos conscientes de que estos ataques hoy son al Poder Judicial de la Federación, al poder que es contrapeso en México, ¿no? A un poder que es valiente, y por eso estamos en este movimiento. Somos valientes porque estamos levantando la voz y diciendo que basta de ataques, basta de mentiras, que se informe a la población qué es lo que hace el Poder Judicial realmente. Pero también quiero pedir en este espacio que se rindan cuentas, que también el Poder Ejecutivo rinda cuentas, así como él pide que nosotros rindamos cuentas, que lo hagan ellos también, porque las hemos rendido. Y por favor... y porque estamos obligados todos. Exactamente, estamos obligados. A la rendición de cuentas. Y bueno, pues a la población que de aquí de Villahermosa, pues bueno, vamos a estar igual con este movimiento en las calles. Como decía Iván, es un movimiento pacífico y así lo seguiremos haciendo. Una pregunta, ¿y los juicios que se están llevando se ven afectados por este paro? Ha habido algunos tribunales que han declarado días inhábiles pero laborables. Esto es, siguen trabajando al interior, pero en la mayoría de los tribunales se han decretado días inhábiles. Esto también con el objeto de generar certeza jurídica en los justiciables para que no tengan la incertidumbre de cuándo vencen sus términos o si se van a llevar a cabo. Sí están parados por un momento los están inhábiles, detenidos, pero están laborando algunos tribunales, no todos. Algunos están tanto declarando inhábiles los días como no laborables. Otros están laborando, pero... Sin embargo, en cuestiones urgentes... Así es, en cuestiones urgentes... Sí, seguimos trabajando. Sí, no queda como en la desamparada pandemia. la ciudadanía. No, en cuestiones urgentes, principalmente juzgado de distrito. Así es. Y algunos Eso es recursos importante urgentes. decírselo a la Así es. ciudadanía, que Fíjate. al rato le vayan a salir. Ahí Sí. están de flojo, no quieren Sí, trabajar. no. Sí, fíjate, una de las asuntos cosas importantes que yo veo que son los saldos del programa es precisamente que la sociedad vio cara a cara la sensibilidad, que son seres humanos los que están trabajando ahí, que son seres que están defendiendo su patrimonio, defendiendo su familia y defendiendo en lo que creen que es el Poder Judicial. Desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado.
queda abierta la invitación. Cuando gusten venir, aquí están los micrófonos abiertos. Muchas gracias a todos ustedes y al auditorio. Gracias. Gracias a quien nos regaló su tiempo. Gracias. Buen fin de semana.